¿Cómo están amigos? Feliz tarde, bienvenidas y bienvenidos a Señal Abierta a través de Promar Televisión. Estamos junto a ustedes ya preparando todo lo que va a ser el aniversario de Barquisimeto, 473 años. En esta oportunidad hay mucho que analizar. Ustedes entenderán que necesitaríamos horas y horas para poder destacar temas importantísimos, análisis que obviamente hacen figuras importantes de nuestra ciudad. Pero obviamente, está en pantalla nuestro número de contacto, usted puede comunicarse con nosotros, hacer todas las preguntas necesarias porque hoy va a ser bastante interesante. Tenemos al miembro de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, nuestro gran amigo Carlos Guerra, que amablemente aceptó nuestra invitación para destacar como cada año, Carlos, esos temas tan interesantes. No tenemos una partida de nacimiento como tal para decir aquí está un punto exacto de, mira, desde este momento fue donde se fundó. Hay muchas cosas que obviamente tú has analizado y tienes un recorrido increíble, material que gracias a ti puedes compartir y nosotros con nuestros televidentes dar a conocer cada uno de esos detalles interesantes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto siempre estar con ustedes a esta hora y ya a pocas horas, vamos a ponerlo así, a pocas horas de una celebración, conmemoración de una ciudad que vamos a comenzar diciendo con una frase muy corta, ¿no? Que lo que se recuerda se vive. Ahí están unas imágenes que me gustaría que el director la congelara exactamente, ahí hay la posibilidad. Porque pudiéramos comenzar respondiéndote a esa gran pregunta. A esa gran pregunta. Y ahí la tenemos ahí la tenemos en esa imagen, ¿no? No tenemos parte de nacimiento, es cierto. Barquisimeto no fue fundada el 14 de septiembre, eso lo sabemos. Pero en este lugar que vemos el Valle del Turbio y vemos ese peñón que está allí, donde están esos edificios, ahí justamente donde estamos viendo, se produjo el segundo, el tercero y cuarto asiento de la ciudad de Barquisimeto. El primero fue en Buría, estamos claros en eso, muy retirado hacia allá al finito, ¿no? Pero el conquistador español segoviano Juan Ruiz de Villegas y Maldonado decidió entonces seguir recorriendo, caminando en ese peñón que vemos allí, justo detrás de la imagen donde está el edificio. Se produjo el primer asentamiento con muy poco tiempo. Luego se mudó hacia acá, buscando la manera de estar un poco más cómodo y tener acceso al agua que producía, que veían con mucha fluidez el río Turbio, ¿no? Que, como bien sabemos, se llama Barquisimeto, ¿no? El río muy fluido, muy grande, un torrencial, pero permanente agua de color cenizo, rojizo. Y el cuarto asentamiento que vemos donde justo está el edificio a la izquierda, donde está la organización Barisi, allí duró más tiempo, duró aproximadamente 30 años la ciudad allí, porque los combates con el tirano Aguirre fueron fuertes, ¿no? La resistencia fue dura, ¿no? Pero es una historia, como tú mismo lo has dicho, es sumamente larga de contar, ¿no? Luego de eso, bueno, ya sabemos que el quinto asiento de la ciudad de Barquisimeto se produce justamente donde está actualmente la iglesia Concepción. Allí fue donde finalmente Juan de Villegas le escribe al rey de España diciéndole que en esta comarca, en este lugar, y tomando en cuenta aquella similitud que tenía para visualmente él, nacido en Segovia, España, que por cierto es una población muy cercana a Madrid, él pues vio que había que colocarle Nueva Segovia o Barquisimeto. Entonces de allí pues surge pues esa larga historia, esa controversia, amigos televidentes, de que Barquisimeto no se funda el 14 de septiembre, efectivamente así es. Eso es un tema que está súper aclarado, ¿no? Y hay que decirlo con mucho énfasis porque la ciudad no se fundó ese día, sino que eso trae como consecuencia de que en 1952 Barquisimeto estaba cumpliendo los 400 años porque evidentemente y realmente se fundó en 1552. Entonces eso trajo como resultado de que la Academia Nacional de la Historia, en conjunto y por orden de la Junta de Gobierno que dirigía el país, iban a celebrar por todo lo alto esa gran fiesta
inolvidable e irrepetible que tuvo Barquisimeto. Entonces se buscó una fecha aproximada, dado los estudios, la investigación que produjo y que fue encabezada por el hermano Nectario María. Entonces vimos que una de las últimas encomiendas que tuvo en ese momento, la repartición de tierra, fue el 14 de septiembre. Entonces se tuvo la fecha del 14 de septiembre como provisional y como efectivamente lo tenemos, ¿no? De manera que entonces el 14 de septiembre para nosotros pues, es el día de la celebración aniversaria de nuestra ciudad, la ciudad que vivimos, nacimos, convivimos, caminamos, andamos y la que queremos para siempre, que sea hermosa, ¿no? Y estamos hablando de una ciudad, Daniel y amigos que nos ven, una de las más antiguas de América Latina. De tal manera pues que entonces cuando estamos reflejando una ciudad, tiene que tener mucha historia, demasiada historia. Entonces yo creo que sinteticemos esto allí de esa manera, como Barquisimeto nació, independientemente de la posición que tengamos, de los criterios que veamos en función de quién la fundó y cómo se fundó y por qué, y lo que trajo como resultado una discusión que todavía, a mi juicio, me parece estéril. Hay muchas cosas que hablar, pero también hay muchas cosas que hacer. Y ahí vemos una cantidad de imágenes que es el resultado y la respuesta a todo eso. Una ciudad que fue lentamente progresando, lentamente creciendo con sus habitantes, una ciudad que fue diseñándose con sus estructuras hermosas, como podemos ver en esa... Eso es la calle del Comercio. La calle del Comercio hoy es la Avenida 20. La Avenida 20. Vemos la elegancia del vestir de la gente, de los pobladores. Es una foto de 1925 aproximadamente. Esa era la famosa Plaza Miranda, que hoy es la Plaza Bolívar. Vemos su cuartel general, que ahora es el cuartel Jacinto Lar, que lo mandó a hacer Eustoquio Gómez. Ve donde hoy está la Torre David, que era el Palacio Episcopal. Mira cómo era la Plaza Bolívar antes, ¿no? Que ahora es la Plaza Bolívar. Antes ya, no es. Las rejas, recuerda que hay mucha historia. Sí, no, claro. No. Y fíjate tú, eso es en la carrera 19 con la calle 23, esa casa del balcón, que está al lado de... ¿Quién nació en esa casa? Nada más y nada menos que el doctor José Gil Fortul, que fue presidente de este país. Entonces, esto hay, y que retrocedemos, pero adelantamos inmediatamente el tema. Allí debería haber una placa identificativa, ¿no? ¿No crees tú, Daniel? Que nos enseñe de alguna manera, por lo menos a describir y enseñar y mostrar a un visitante que realmente aquí, esta ciudad, tiene demasiada historia. Entonces, hemos reiterado en todos los lugares donde podemos decirlo y repetirlo, sea en todos los medios de comunicación, en una sala encerrada, con gente o sin gente incluso, pero también manifestar de que es el momento de que una generación que viene, otra generación que viene, no conoce realmente la historia de donde nació. Sí, fíjate que ahí hay que destacar esto, teniendo en cuenta que hay mucha juventud, Carlos, tú lo entenderás, que desconoce la misma. Hay muchas personas que tú le puedes decir que sí saben un poquito de la historia del obelisco también, y la persona dice, no, eso es porque era el centro de la ciudad, y anteriormente no era el centro, eran las afueras de Barquisimeto, claro. que son cosas que pasan y que también recordamos por lo menos con el Club América. Recuerda que el Club América no estaba en ese lugar, estaba ya dentro de la zona centro de Barquisimeto para el momento, y luego también los mandan a las afueras. Correcto. Entonces, la juventud no conoce mucho esto. Nada. Y eso hay que rescatarlo. ¿Qué otros puntos pudieras tú destacar, por lo menos de la 19,23, las placas que debería tener como referencia de sitio histórico, otros puntos, y qué más se puede hacer? Por lo menos el casco central, Carlos. Claro, porque es que la cuadrícula fundacional de la ciudad comprende todo lo que es el área donde está ubicado la Plaza Lara y la Plaza Bolívar. Y entonces allí descansa toda la memoria histórica de una ciudad, como todas las ciudades del mundo. Es decir, allí, cuando te estoy al inicio diciendo que Juan de Villegas realmente llega y donde actualmente está, justo, te lo voy a ubicar, justo donde está al frente la sede del Museo Barquisimeto, que anteriormente fue el Hospital de Barquisimeto, el Hospital de Caridad. En toda esa esquina, todo allí, ahí fue donde realmente nació la ciudad.
como tal, ese altiplano, pues, porque hacia abajo era más fácil conducirnos a buscar el agua al río Turbio, ¿verdad? Y había la facilidad de llegar, ¿no? Entonces allí eso concurre, Daniel, que la ciudad pues fue creciendo lentamente. Ahora, ¿qué es lo que hay allí? Demasiado que contar, ¿no? Porque hay lugares, estructuras que lugares donde nacieron grandes personalidades de la ciudad, que hicieron mucho por la ciudad, y el llamado siempre es a tratar con eso, reconocer, y uno después contarlo. Hay mucha gente que puede contarlo, ¿no? No solamente que yo esté aquí presente, porque humildemente pues ustedes me invitaron y aquí estoy, pero hay mucha gente más que preparada para hacer el conocimiento. Entonces, estamos viendo esa impresionante imagen del Teatro Juárez. Así era el Teatro Juárez de Barquisimeto, que era el teatro municipal, que fue inaugurado en 1905 y que fue obra y gracia e idea y permanente capricho de un presidente de este estado que fue militar, pero además fue un hombre muy culto, que fue el general Aquilino Juárez, y que cuando muere nunca pensó, bueno, nunca, que más tarde iba a llevar por lo menos el apellido, ¿no? Entonces eso es, mira esa estructura al mejor estilo francesado. La vestimenta que tú estás comentando, claro, la elegancia. Totalmente, porque Barquisimeto es una ciudad fresca, de modo pues que porque tenemos esa gracia, es una ciudad plana. Entonces ha contribuido muchísimo, realmente, muchos factores para que esta ciudad sea agradable para el visitante, y el que quiera quedarse se queda con todo el gusto, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas que contar, pero también hay un detalle, Daniel. Fíjate que el domingo, perfecto, es 14 de septiembre, pero también hay unas fechas que son olvidadas, como por ejemplo, el domingo el obelisco, por ejemplo, cumple, o mejor dicho, porque voy a corregir, de las obras del cuatricentenario cumplen 73 años. Y mañana, 12 de septiembre, cumple el obelisco 73 años de haberse inaugurado. Porque la Junta de Gobierno llega a Barquisimeto a inaugurar esa cantidad de obras que hoy pues son íconos de esta ciudad y que son obras irrepetibles, son difíciles. Ojalá que se repitiera un 14 de septiembre del 52 para que nosotros tengamos ese tipo de obra, ¿no? Como por ejemplo la sede del rectorado hoy, que fue el Hotel Nueva Segovia, la avenida Miranda, que hoy es la carrera 15, la Plaza Miranda, el Palacio de Bellas Artes, que está allá arriba, que es hoy la unidad educativa Pablo Manzano Veloz, pero al mismo tiempo el cuartel de bomberos, al mismo tiempo, ¿no? Las avenidas, los proyectos que se dejaron. Para 1952 se había presentado la maqueta de concentrar todos los poderes públicos en una sola estructura. 4 años más tarde, el edificio nacional. Entonces, allí se presentó toda una cantidad de posibilidades para que la ciudad tuviese acceso a avenidas, estructuras, ahí están. Pero la Junta de Gobierno viene días antes del 14, eran tantas las obras. Por supuesto que empezaron un día con una y otro día con otra, hasta el 14, que fue el día realmente de las ceremonias oficiales con todas las autoridades nacionales, con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno y las autoridades regionales y municipales para aquel momento. Entonces, se inauguraron todas las plazas que hoy tenemos, casi todas. Se restauraron casi todos, por decirlo todos, las estructuras de todos los templos de Barquisimeto. La dejaron tal cual, impecable. Cloacas, aguas limpias, aceras, avenidas. Entonces, cuando esto se cuenta, entonces ahí es donde nosotros decimos, ojalá que se repitiera otro 14 de septiembre del 52, independientemente, repito, sin alusión a nada que ver con la posición que había en aquel momento, sino que lo que queremos es la alusión más bien a beneficio de la ciudad como tal, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando te intento reiterarte, te reitero, que la generación, esta generación, y que tú pues no pudiste vivir y ver cómo fue desarrollándose la ciudad, al mismo tiempo yo tampoco, ¿no? Pero yo te puedo contar algunas partes de lo que realmente fue la ciudad y cómo
como fiel testigo de que el crecimiento ha sido enorme, ¿no? Y eso no lo podemos ocultar, ¿no? Para nada. Bueno, Carlos, permíteme antes de continuar, porque como te comenté, es mucha tela que cortar con respecto a nuestra ciudad. Vamos con nuestra pausa, al regreso seguiremos hablando de todo lo que es historia en nuestra ciudad Barquisimeto, que va a arribar a sus 473 años. Pausa y ya venimos con más de Señal Abierta. La ciudad más linda que jamás vieron mis ojos. 473 años de nuestra ciudad y cuánta historia, cuántos momentos, cuánta evolución, cuántos profesionales, cuántos talentos que se presentaron por acá, personalidades importantes no solo en nuestra ciudad, sino que hicieron parte de toda su carrera y dando ese conocimiento a nuestro país. Salieron desde aquí, de esta ciudad donde hasta tuvo el gran honor de recibir al libertador Simón Bolívar, que yo creo, Carlos, estamos conversando con Carlos Guerra. Carlos es miembro de la Asociación de Cronistas del Estado Lara. Si vamos con eso, Carlos, por lo menos preguntas puntuales para aprovechar el tiempo. ¿Vino el libertador? ¿Dónde estuvo el libertador? ¿Por qué se le dice la capital musical de Venezuela? Preguntas así que se me vienen a la mente, que lo escuchamos en reiteradas oportunidades, pero hay personas que seguro no lo saben. 14 de agosto de 1821, luego de la victorioso venía el libertador Simón Bolívar, rumbo a Bogotá, pasa por Barquisimeto, se dirige a Carora, agarra a Trujillo y ya directamente a Bogotá a cumplir su sueño. Pero pernota 3 días en Barquisimeto y viene con toda su comitiva, una comitiva bien larga. Detallártelo, bueno, duraríamos aquí media hora. Lo cierto es que se vino por todo lo que hoy conocemos como la ribereña, hablando precisamente de lo que estamos explicando al inicio, y sube con toda su caravana, con toda su caballeriza, con todo su ejército, y entra triunfalmente a aquella pequeña población de Barquisimeto, que la circunferencia de lo que te acabo de decir, esa es la cuadrícula fundacional. Llega justo casi a una cuadra de lo que hoy es la Plaza Lara, donde está la concha acústica. Ahí lo recibe el pueblo barquisimetano con vítores, con aplausos, con ramos de flores, con palmas, con un arco enorme. Y el libertador se baja y agradece. Y allí agarra lo que es la calle 22 hasta la carrera 19. Ahí cruza y hay pernota en esa casa que actualmente, pues, no hay nada. La tumbaron. Por aquello de que darle un paso a la modernidad y el pasado queda por fuera. Pero bueno, ya pasó eso, ya pasó, pero no quedó la casa. ¿Qué debería haber ahí? Otra placa conmemorativa, ¿no? ¿No te crees? La hubo. La Sociedad Amigos de Barquisimeto, que la presidió don Raúl Asparren, uno de los hombres que esta ciudad eternamente va a tener que recordarlo siempre. Y cada vez que voy a un lugar lo tengo que nombrar. Un hombre que no tenía necesidad de hacerlo y lo hizo. Bueno, ahí colocó una placa conmemorativa donde ahí dice, aquí pernotó el libertador Simón Bolívar el 14 de agosto de 1821, duró 3 días, ahí durmió, ahí se reunió, que hay que aclararlo, también se reunió en la famosa casa de la Silveira, que está justo por la 23, al lado de la iglesia San Francisco. Eso sí es cierto. Allí estuvo el libertador también, pero él pernotó allí. Entonces, en esas dos casas son puntos esenciales desde el punto de vista histórico para que la población lo conozca. Los niñitos que están en la escuela, llevarlos y para que vean, mire, decirles, no es contarle al libertador que lo han engrandecido nada más porque está en Caracas. Él estuvo aquí y vino para acá, porque él intentó venir 2 veces. Cuando la derrota en Tierrita Blanca, le dijeron no pase porque lo van a asesinar, y no pasó. Llegó hasta Los Rastrojos y se devolvió. Pero en 1821 sí estuvo, y ese es el lugar. Carrera 19 entre las calles 21 y 22, acera norte. Y ahí eso te invita a buscar más de la historia, del mismo libertador. Claro, eso exactamente. Es un excelente canal. ¿Tú te imaginas que esta casa estuviera intacta ahí? Eso fue el lugar más primordial de la ciudad porque fuese el más visitado. No, pero no. Bueno. ¿Por qué Barquisimeto? Bueno, nosotros tenemos varios bautizos. Sí, Mira, mucho. la capital de los crepúsculos, pero eso es natural, eso nunca va a desaparecer.
todas las tardes, incluso ayer andaba con Nelly Carolina González grabando un programa que va a salir mañana. Y en ese momento que ya se estaba cayendo el día, mira, voltea para que tú veas. Y le estaba explicando esto que te voy a explicar. Te voy a decir con toda sinceridad, bueno, Barquisimeto entonces es la capital de los crepúsculos y el del amanecer también, porque ahí amanecer es hermoso. Excelente. En 1970, en la década, Barquisimeto empieza el auge, ¿no? Es que aquel auge de desarrollo, de construcciones, de diseño, de planificación. Y en medio de la Corporación Venezolana de Fomento, que dirigía el doctor Eduardo Gómez Tamayo, de ese esfuerzo que hizo él y muchos barquisimetanos de primera línea acá, preocupados por eso, fue bautizada como la capital del desarrollo. Para aquel momento, eso hay que aclararlo, para aquel momento, estamos hablando de aquel momento. En 1980, con la presencia del ingeniero Omar Montero a la cabeza como presidente del Consejo Municipal, que está considerado uno de los mejores gerentes que ha pasado por esta ciudad, que ha manejado la ciudad, Barquisimeto fue también bautizada como la ciudad más limpia de Venezuela, la más ordenada y la más iluminada. Déjame decirte que todas las avenidas de Barquisimeto provocaban hasta en horas de la noche andar. De hecho, la avenida 20 uno podía andar hasta las 9 y 10 de la noche porque claro, todos los negocios estaban abiertos con sus vitrinas. Y cuando estaba el palacio, y cuando Claro. todo eso era vida, vida. Entonces todo eso contribuyó a que entonces Barquisimeto tenía pues esos hermosos halagos ante el país, pero el mayor pues y que todavía sigue siendo pues es la capital musical de Venezuela por muchísimas razones. Ahora sí te digo que si tocamos ese tema vamos a durar 2 horas. Entonces, porque eso viene del siglo antepasado. ¿Entiendes? Los primeros músicos que tuvo, nada más con mencionar la Orquesta Mavar, que es la orquesta símbolo de esta ciudad. 127 años, aún vive, que gracias a la UCLA, pues que la va a conservar para siempre. Pero ahí vamos hasta el día de hoy. Pero lo que más marcó a Barquisimeto fue precisamente las ferias de la ciudad que se celebraban en enero, previo a que llegara la fecha de la procesión de la Divina Pastora. Entonces, el 3 de enero se inauguraban y, bueno, a partir de 1967 empezó ese movimiento de atracción turística a la ciudad con un complejo ferial recién hecho y al mismo tiempo, entonces, un periodista de grata recordación, acá, Cheche Cordero Valenzuela, tuvo una brillante idea. Vamos a copiar algo de Viña del Mar. Y Barquisimeto se convirtió en una Viña del Mar chiquitico. Y le voy a contar una anécdota antes por el tiempo. En el Festival de la Voz de Oro, que vino lo mejor del país para acá, y esta fue la plataforma para lo que hoy son esas grandes figuras artísticas. Me encantaba venir a los artistas en ese tiempo. Bueno, pero se peleaban por competir. Y el jurado era de primera, inclusive venían invitados internacionales. Pero realmente la ciudad se dio el lujazo de tener aquí en la tarima lo que hoy es el anfiteatro, que siempre será Óscar Martínez. Nada más y nada menos que el presidente del comité organizador del Festival de Viña del Mar. Y él mismo le entregó, yo tengo una foto donde él está entregándole un reconocimiento a él, y él expresó esa noche que él estaba abismado porque se parecía mucho, un poquito más pequeño del anfiteatro, por supuesto, pero que había una competencia y con alegría lo dijo, ¿no? Entonces, ahí se presentaron todos, amén de que cuando la etapa del Festival de la Voz de Oro y Voz de Diamante de Venezuela, entonces, bueno, fue el escenario para que se presentaran los más grandes artistas del mundo. Ellos entendían que gracias a ellos se servía de inspiración para crear escenarios como ese, claro, y vio el potencial, obviamente, claro, entonces, el potencial. Claro, entonces cada vez que se montaba en aquel escenario, lo primero que decía, gracias Barquisimeto, la capital musical de Venezuela. O sea, para ellos es una satisfacción de que ellos estaban pisando porque ya les estaban informando que aquí, antes, en una escuela, un niño, de cada 10 niños en un aula de clase, por lo menos 8 te estaban tocando 4. Increíble. ¿Me comprendes? Claro. Entonces, que Ese gracias a Dios que el sistema ahorita ha hecho ese trabajo para mantener aquello, ¿no? Bueno, Carlos. Sin hablar de todo lo que ya sabemos con Dudamel y más. Claro, claro. Nosotros esperamos que, bueno, desde la Asociación de Cronistas, el trabajo que tú tienes, por lo menos podamos cumplir con eso.
colocar las Claro. placas, darle el reconocimiento que se merece a cada espacio dentro de nuestra Claro, ciudad. y todos los que nacieron y fueron figuras icónicas, ¿no? No solamente las estructuras, porque afortunadamente las tenemos, ¿no? Claro, las figuras Pero también. esas figuras que dieron, pero de lujo, ¿no? Un caso nada más, la señorita Castajota Riera, una de las primeras periodistas de esta ciudad, la mujer que en su casa se fundó lo que hoy es el Colegio Nacional de Periodistas. Por citarte eso, la primera mujer que hizo una revista, la primera locutora, la primera que tuvo un programa radial durante casi 30 años en el Palacio Radial. Es decir, pues, la cito nada más a ella porque sería más allá del tiempo, nos tenemos Sí, que sí, ir, sí, sí, sí. pero eso va a contribuir a que voy a culminar con una otra frase más pequeña, que es que la memoria es inmortal. Entonces, no podemos no es solamente contra, es que no podemos cambiar la historia. La historia está aquí y hay que contarla. Carlos, muchísimas gracias por venir. Ahí está Carlos Guerras, miembro de la Asociación de Cronistas del Estado Lara, amablemente aceptó esa invitación preámbulo al aniversario de nuestra ciudad. Amigos, hasta este momento, señal abierta, acá en Promar Televisión, la invitación muy cordial para mañana, estaremos a la misma hora. Un abrazo.